Héctor El Turbo González en Tercer Fútbol, una entrevista más en nuestro portal web. Jugador venezolano muy destacado con su selección que estuvo en el fútbol ecuatoriano Deportivo Cuenca, estuvo en Liga Deportiva Universitaria, también en el fútbol argentino y en el fútbol de Chipre, en el fútbol europeo, donde tú resides ahora. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios, todo bajo control. Qué bueno. Héctor, vamos desde el inicio. ¿Cómo se dan tus primeros pasos en el fútbol? ¿Cómo es el fútbol venezolano de los años 90 en donde tú das tus primeros pasos en este deporte como profesional? Difícil en Venezuela, para esos años el fútbol por ahí no era el deporte principal. Eh, Jugar al fútbol a nivel profesional en mi país era bastante complicado, era hasta para algunas personas era una locura. Yo vengo de una familia de profesionales universitarios, así que yo tenía que seguir los pasos de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos. Pero mi padre siempre fue un enfermo del fútbol, le encantó el fútbol, de hecho lo jugó a nivel amateur, profesionalmente por supuesto que no, porque había que tener un título universitario, pero bueno, en casa siempre hubo ese amor por el fútbol, grabar los mundiales, seguir el fútbol local. Por otro lado, mi país no es un país que tenga esa tradición futbolística, así que los amantes del fútbol prácticamente crecimos queriendo e idolatrando a otras selecciones y a jugadores del fútbol europeo, suramericano. Yo de hecho me enamoré del fútbol viendo la selección francesa de los 80, cuando tenía 5 o 6 años, mi viejo me ponía los partidos de los mundiales y crecí viendo a Michel Platini, Alan Girés, bla, bla, bla. Pero bueno, en su momento empecé a estudiar en la universidad y bueno, siempre tenía claro que quería jugar al fútbol. Mis viejos me apoyaron y bueno, de hecho en el año 95 debuté en primera división en Venezuela y tengo que decir que bueno, que siempre tuve el apoyo de mis padres y de esa manera comencé a jugar al fútbol. ¿Cómo se da? Tengo entendido que en Valencia es donde das el debut. ¿Cómo se da ese primer Sí. partido? ¿Cómo vas transcurriendo en lo que son algunos clubes de Venezuela, incluso luego llegando al Caracas? Difícil, los comienzos fueron difíciles. Yo recién dejaba la universidad en la que estuve 2 años para dedicarme de lleno al fútbol. Los primeros años no fueron para nada fáciles. De hecho, yo subo al equipo en la temporada 95-96 y tengo mi primer partido en febrero del año 96. Al medio tiempo salgo lesionado en mi debut y tuve que operarme la rodilla derecha. Estuve 3 meses parado, una operación sencilla, y luego seguí jugando en el equipo de mi ciudad, donde no tuve muchas oportunidades y tuve un par de años dando vueltas en el fútbol nacional sin poder afianzarme y sin poder tener ese protagonismo hasta el año 98, donde me afianzo, empiezo a jugar con regularidad y regreso al equipo de mi ciudad para el año 1999, donde tuve una excelente temporada y a la temporada siguiente pude hacer mi fichaje por el Caracas Fútbol Club, que es el equipo más grande y más importante de Venezuela, en especial en esos años, y es donde por ahí exploto como jugador de fútbol, puedo llegar a la selección, jugar Copa Libertadores, salir campeón del campeonato nacional por primera vez en mi carrera, así que un club importante para esos años de carrera que tuve. Y te repito, los comienzos fueron un poquito difíciles, así que bueno, que hubo que pelearla, contar con el apoyo de la familia y siempre por ahí tener claro el norte de lo que yo quería hacer como profesional. Perfecto. Posteriormente pasas al fútbol argentino. ¿Cómo se da esa transición de un futbolista venezolano a inicios por ahí del 2000, de llegar al fútbol argentino, un fútbol tan complicado, y dar el salto hacia, si mal no equivoco, a el Olimpo de Bahía Blanca? Sí, en esos tiempos prácticamente no había futbolistas venezolanos en el extranjero, había uno o dos, y los que habían pasado años anteriores no habían podido mantenerse, era bastante complicado para nosotros. Más allá de que no se confiaba mucho en el futbolista venezolano,
también era complicado salir de un campeonato que por ahí no tenía el nivel del resto de los fútbol en Sudamérica. Creo que algo que caracterizó a mi carrera o a lo largo de mi carrera fue mi carácter, fue tener claro dónde quería estar, qué quería hacer y siempre pelear hasta el final. Así que bueno, después de un par de años en el Caracas, en la selección, donde tuve muy buenos rendimientos, pude llegar a Argentina, primera división, un club pequeño que por primera vez estaba jugando en primera división como lo era Olimpo en la temporada 2002-2003. Estuve alrededor de los primeros 2 meses adaptándome porque el cuerpo técnico de repente no confiaba en mí, me decía que el ritmo en Venezuela era bastante bajo, había que adaptarme al fútbol argentino. Tuve la suerte siempre en Argentina de tener entrenadores muy importantes. Ahí en Olimpo tuve a Julio César Falcioni, el tipo confió en mí, me fue llevando poco a poco, yo me dejé llevar y bueno, tuve un excelente año, el equipo quedó de quinto, casi clasificamos a Copa Suramericana, que para un equipo recién ascendido a primera división es bastante difícil. Y de ahí me fui a Colón de Santa Fe, donde el Patón Bausa me llevó, un equipo mucho más grande que jugaba Copa Suramericana, así que crecí como futbolista y tras un excelente año donde tuve al Patón como entrenador y luego a Pacho Maturana, tuve una buena oferta de Quilmes, donde jugaba Copa Libertadores, Suramericana, que ese fue mi último equipo en Argentina, donde me dirigió Gustavo Alfaro, que hoy en día es técnico de la selección de Ecuador. Así que tuve esa suerte de tener excelentes entrenadores de mucho renombre, de mucho conocimiento que me ayudaron por ahí a terminar de formarme. En Venezuela tú estabas en la selección, jugabas al máximo nivel suramericano, pero de repente como futbolista no estabas formado, tenías una serie de falencias, porque prácticamente nosotros en el fútbol menor entrenábamos 2 veces a la semana y era ir a jugar a la pelota y no más que eso. Así que bueno, gracias a Dios pude afianzarme en esos 3 años que estuve en Argentina. Precisamente, 3 años en Argentina, en 3 clubes, jugando incluso torneos internacionales, como nos acabas de comentar. Y luego Sí. decides llegar al fútbol ecuatoriano, al Deportivo Cuenca. ¿Qué te atrajo para dar el paso al fútbol de Ecuador, para llegar a una ciudad como Cuenca y vestir la camiseta colorada? Cuenca estaba el Turco Asad, que me conocía de Argentina, y el hecho de que recién salían campeones, iba a jugar Copa Libertadores, creo que para mí eso fue lo más importante. Yo de hecho solo firmé por 6 meses y me fue bastante bien. Creo que ese 2005 fue uno de los mejores años de mi carrera. Aparte como que, viste, cuando todas las cosas se alinean y todo empieza a salir bien, mi esposa estaba embarazada, de hecho mi hijo es cuencano, es ecuatoriano, yo pude alargar mi contrato 6 meses más y quedarme por un año. Fue un año, te repito, en lo personal excelente. Tuve un excelente rendimiento, una excelente relación con el fanático cuencano. Mi hijo nació ahí. De hecho, yo por ahí tengo un par de camisetas que cambié en los Venezuela, Ecuador. Eh, Tengo muy buena relación con Edison Méndez, jugamos juntos en liga, nos enfrentamos muchas veces a nivel de selección, así que por ahí mi hijo siempre duerme con la camisa de Edison, la que usó para el Mundial de Alemania 2006. Así que bueno, tengo una buena relación con, digamos, con el pueblo ecuatoriano y te repito, mi hijo nació ahí. ¿Y qué es lo que más te impactó, digamos, o te gustó de la ciudad de Cuenca? Como nos dices, un hijo ecuatoriano, un hijo cuencano. ¿Cómo fue vivir en una ciudad como Cuenca? Cuenca es una ciudad pequeña, bastante acogedora. Mi familia, nosotros somos de adaptarnos rápidamente a los sitios donde estamos, con tal de que estemos juntos y podamos estar tranquilos, no importa el sitio donde estemos. Y bueno, Cuenca nos pareció una ciudad muy linda, muy tranquila, el clima excelente. Mi hijo nació ahí, hicimos muchos amigos. Aparte vivimos una época importante del club, recién salía campeón, Copa Libertadores, la gente muy motivada, siempre cumplieron con todo lo que estuvo escrito en mi contrato, así que deportivamente no tengo nada que decir.
Entonces fue un año bastante completo, dentro y fuera de la cancha. Y el Deportivo Cuenca, ¿cómo lo defines tú al club? ¿Cómo lo defines a este club importante que en la ciudad es bastante popular? La gente es muy arraigada con su equipo. Sí, yo el año que estuve teníamos nuestro centro de entrenamiento que estaba bastante completo. En ese tiempo económicamente el club estaba tranquilo, así que siempre cumplieron con todo lo que se prometió. Deportivamente nos fue bastante bien, más allá de que no pasamos de ronda en la Copa, tuvimos un excelente nivel. Quedamos segundo ese campeonato y el equipo repitió otra vez poder estar en Copa. En lo personal me fue muy bien, así que el trato del hincha, que en Cuenca es bastante exigente, siempre fue de respeto y recibí mucho cariño. Y en Cuenca, si andas bien futbolísticamente, en la calle todo es mucho más fácil. Comes un par de veces gratis, la gente te trata con mucho cariño. Un par de taxistas amigos siempre me llevaban a todos lados gratis hasta que conseguí mi carro. Así que te repito, fue un excelente año y nosotros como familia disfrutamos mucho de la ciudad y en lo deportivo fue un año excelente. Producto de ese buen año que hiciste con el Deportivo Cuenca, das el salto a Liga de Quito. ¿Cómo se Sí. da esa transición a un equipo más grande a llegar a la capital ecuatoriana? Nosotros enamorados de Quito, nos parece una ciudad excelente, hermosa, vivimos muy bien ahí. Liga es un club gigante, de verdad tienes todas las comodidades. Tengo que decir que es en uno de los mejores clubes que me tocó estar. En lo deportivo no me fue bien. Eh, yo venía de una lesión, de estar parado 3, 4 meses. Recuerda que después de Cuenca yo estuve 6 meses en Venezuela jugando Copa Libertadores y es cuando regreso, Oblitas me lleva a Liga y bueno, ante la oferta de Liga yo tuve que dejar Venezuela e irme porque era un club muy grande, ya va que el perrito aquí está ladrando y, y bueno, nada, en lo deportivo no me fue bien, llegó Oblitas, estuve con Oblitas, luego llegó el Patón Bausa, que eso me dio tranquilidad por ser un técnico que yo tuve en Colón, siempre jugué con él, tenía una excelente relación, pero en lo personal yo físicamente no estaba bien, de hecho no me sentía bien hasta jugando, así que eso yo pienso que ahí no me fue bien, más que todo porque no pude andar bien, pero como club liga excelente, Quito como ciudad espectacular. Así que bueno, fue una linda experiencia, más allá de que no pude rendir como rendí en otros clubes, y en especial en Cuenca. Estamos hablando del año 2006. Sí, Años más tarde, un par de años más tarde, para ser específicos, Liga comienza a sí. ganar torneos internacionales. ¿Tú cuando transcurrías por el equipo universitario en 2006, te daban luces o te daban la impresión de que algún rato se podría dar esos logros para el fútbol ecuatoriano, para Liga? A tus compañeros en ese momento. Liga es un club muy grande, era un plantel rico con jugadores de mucha calidad, selección, buenos extranjeros. Y el Patón es un tipo con mucha experiencia y que trabaja muy bien. Sin lugar a duda, aparte es un tipo ganador, son esos técnicos que las cosas siempre le salen bien, un tipo que sabe manejar muy bien el grupo, con mucha experiencia. Así que sin lugar a duda yo sabía que la cosa iba a salir bien. De hecho, Liga gana la Copa Libertadores un año después de que yo me fui. Yo me fui a mitad de año por decisión mía, no andaba bien, no me sentía bien futbolísticamente y entendí que tenía que tener un cambio. Es cuando me vengo a Chipre, pero sin lugar a duda uno después viendo todo lo que hizo Liga, como que uno dice, capaz me hubiera quedado, de repente la peleaba un poquito más y podía haber sido campeón de América, pero bueno, las cosas pasan por alguna razón y te repito, el tema de que yo no anduve bien en Liga fue netamente personal. Eh, Simplemente lo tomo como experiencia y que tuve la oportunidad de estar en un club muy grande. Precisamente, ya hablabas un poco del fútbol de Chipre y tu llegada a Chipre. Sabemos que en ese intermedio hubo una posibilidad de ir a la Premier League. ¿Qué pasó ahí? Estando en Cuenca en el año 2005, te repito, fue uno de los mejores años de mi carrera. Yo tenía 27 años, estaba jugando todos los partidos a nivel de selección, el nivel en Cuenca era de verdad óptimo físicamente, futbolísticamente, aparte yo me sentía muy bien.
y a mediados de septiembre yo recibo una oferta del Sunderland para ir en diciembre, el día 26 hasta el día 29, a hacer las pruebas médicas y firmar mi contrato que iba a estar ligado al club por 1 año y medio. Ellos estaban en una situación complicada con el tema del descenso y bueno, necesitaban un jugador listo. El club me siguió por 3, 4 meses, sus scouts fueron a verme a Cuenca, me vieron en Copa Libertadores, me vieron en partidos de selección. Estuvieron presentes alrededor de 6, 7 partidos y yo en ese tiempo no tenía pasaporte comunitario, así que no era fácil fichar a un extranjero venezolano. Normalmente te vas por el argentino, por el brasilero, pero bueno, te repito, yo andaba bastante bien, así que yo recibo la oferta oficial del club. Yo había tenido una carrera súper sana, 0 lesiones, y jugando a comienzos de noviembre un partido, ganábamos 3-0 en Cuenca. Yo era un tipo que quería jugar todos los partidos, todos los minutos. Al final del partido hago un sprint, siento algo en la parte posterior de la pierna derecha. Por ahí no entendía mucho qué era porque nunca había estado lesionado, así que decidí seguir jugando y 5 o 6 minutos después en otro sprint me rompo el músculo y resultó ser una lesión semitendinosa entre músculo y tendón. Y bueno, yo decido, pensando en mi futuro y en Inglaterra, decido rescindir mi contrato en Cuenca, ir a Venezuela, recuperarme con los médicos de la selección para llegar a la prueba física en el fútbol inglés, que era una prueba física para ver si estaba bien y empezar a jugar lo antes posible. Yo notifico en Inglaterra lo que había pasado y ellos me dicen que bueno, que tenía que estar el 26 ahí en óptimas condiciones. Si no era así, iban a fichar otro jugador. Por eso yo rescindo en Cuenca, me voy a Venezuela y bueno, aceleré la recuperación lo antes posible y por ahí el día 23, 24 de diciembre me monto en la cinta para correr y no podía correr. Ahí notifico en Inglaterra lo que estaba sucediendo y ellos deciden fichar a otro jugador. A la postre yo me quedo 6 meses en Venezuela y luego voy a Liga. Por eso te decía que yo no estaba bien físicamente, de la cabeza no estaba bien, el no poder ir a Inglaterra me afectó un poquito y era como que no me sentía bien ese año. Siempre estaba pensando en el tema de Inglaterra, económicamente era una locura, era la oportunidad de poder estar al máximo nivel europeo, pero bueno, las cosas pasan por algo. Después de ese año donde no me va bien ni en Venezuela ni en Liga, yo decido venirme a Chipre buscando algo distinto y gracias a Dios, bueno, como que mi carrera se encaminó otra vez y yo me empecé a sentir importante y normal, digamos. Algo bastante distinto, porque el fútbol de Chipre quizás acá para Sudamérica nos resulta bastante novedoso. Justamente, ¿cómo defines tú al fútbol de Chipre? Es un fútbol desconocido para nosotros. Cuando uno piensa en Europa, normalmente te vas a las ligas top y después de las ligas más importantes del mundo hay una serie de países que a nivel de selección y a nivel como país tú conoces más. De repente Chipre no se conoce mucho. Yo en su momento las ofertas que tenía no eran para nada atractivas o yo no quería ir a esos sitios, yo quería algo distinto y decidí venirme a Chipre y me encontré con un país hermoso, una liga muy, muy competitiva, pero bastante desconocida. De hecho, tú ves que los equipos chipriotas a nivel de clubes siempre hacen buenos papeles y se meten en la Europa League, en la Champions League, a fase de grupo, pelean con los equipos europeos, a nivel de selección es otra cosa. Pero bueno, aquí yo llego a un club grande, me sentí muy bien, donde estuve 3 años en ese club. Bueno, compré mi casa aquí, mis hijos empezaron a hablar griego, como que nos empezamos a sentir en casa después de estar tanto tiempo fuera de Venezuela. Y bueno, hasta el sol de hoy vivimos acá. Y Chipre en sí, ¿cómo es la convivencia en Chipre? ¿Cómo se desenvuelve un futbolista en el día a día en un lugar como Chipre? Es distinto, no tienes las presiones que tienes en otros sitios. Es un país muy pequeño, hay muchos equipos de fútbol, el fútbol es el primer deporte, por ende, al ver poca población y tantos equipos de fútbol en primera, segunda, terceras divisiones,
no hay la cantidad de hinchas que por ahí hay en otros países, inclusive en los clubes grandes. Es un sitio muy tranquilo, de repente eso es lo que yo estaba buscando, un sitio turístico muy parecido a lo que es Venezuela, con el tema de las playas, con el tema del día a día, el clima, el invierno chipriota es distinto al invierno europeo, digamos no es tan frío, entonces es bastante agradable estar acá en el tema país. Y en medio de tu transcurso por Chipre, también se da un paso al fútbol de Bulgaria, quizás un fútbol un Sí, poco más conocido, jugadores sí, más, con más trayectoria, más historia. ¿Cómo es sí. la experiencia en el fútbol búlgaro? Yo estaba jugando en Chipre, tuve 3 años en el mismo club, AEK Larnaca, que es un club grande de acá. De hecho, hoy en día trabajo como entrenador en ese club. Y nada, un scout de este equipo, Chernomores Burgas, que recién en ese tiempo un nuevo presidente con mucho dinero en Bulgaria, trajo a un histórico jugador, Krasimir Balakov, como entrenador. Y bueno, el scout me vio en un partido amistoso que jugaba yo con mi club chipriota contra un club ruso, por casualidad. El tipo estaba de vacaciones acá, es increíble este cuento, él estaba de vacaciones en el invierno europeo, era febrero, marzo, y el tipo decidió salir a correr desde su hotel. Y el scout sale a correr, a hacer ejercicio, y pasa por frente de las canchas de entrenamiento de mi club en ese momento, y nosotros estábamos por comenzar el partido. Y el tipo se para y empieza a ver el partido, y termina el primer tiempo, era un partido amistoso, yo jugué solo el primer tiempo, y cuando salgo, este personaje me está esperando afuera y me dice que si me interesaba ir a Bulgaria, me da una carta, una tarjetita, tal, y yo lo tomé como, ok, dale, ok, no hay problema, avisa, mete mi número de teléfono. El tipo me dice, yo me voy mañana, pero la próxima semana estoy de regreso para verte jugar en el campeonato. Y yo, dale, ok. Y resulta que al partido siguiente, la semana siguiente jugábamos partido por el campeonato, termino mi partido y cuando salgo el tipo me está esperando. Me invita a tomar un café y me hace una oferta para irme a Bulgaria con 3 años de contrato, muy buena oferta, bla, bla, bla. Y bueno, a final de temporada yo tenía contrato vigente, ellos hicieron la transferencia, hicimos la transferencia y me fui a Bulgaria. Y en Bulgaria, precisamente, ya una vez que estuviste ahí, ¿cómo es el fútbol búlgaro? Igual, ¿cómo se desenvuelve el futbolista en Bulgaria? Distinto, un país totalmente distinto. El idioma, nadie te habla inglés, es un país de la vieja cortina de hierro, comunista, bla, bla, entonces, bueno, la mentalidad es distinta, el búlgaro no es una mala persona, pero es mucho más cerrado que los suramericanos o que los chipriotas, pero yo tuve la suerte de que llegué a un club excelente, donde hubo una inversión económica importante, así que el club teníamos todo, era muy profesional, eh, vivíamos bien, el tema del clima es complicado, pero como ciudad Burgas es muy linda, es turística, en invierno cambia un poquito el tema, pero bueno, firmé 3 años de contrato, estuve ahí año y medio, el primer año me fue bastante bien, casi regresó a la selección, ya yo estaba grande, yo había tenido mis 8 años en la selección, salí líder goleador del equipo, estuve entre el mejor 11 de toda la temporada, los mejores extranjeros, bla, 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 y tuve una oferta importante otra vez de Chipre, y bueno, a mitad de mi contrato los clubes llegaron a un acuerdo y regresé a Chipre, pero ese año y medio en Bulgaria fue, en lo deportivo, fue bastante bueno. En tu carrera deportiva quizás podemos decir que hay un capítulo aparte, ya nos dirás tú si por ahí es incluso el más importante, que es la selección de Venezuela. Sí, ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue tus sensaciones al vestir la camiseta de tu selección? Tengo entendido por más de 50 partidos. sí, es otra cosa, jugar por tu selección es otra cosa. Y a mí me tocó estar en esa generación de oro que le cambiamos la cara a nuestro fútbol. Empezamos a ganar, empezamos a conseguir resultados, a tratar de jugar con una identidad bien marcada.
se hace el cambio de uniforme del tricolor al vino tinto, es cuando en Venezuela llegan los sponsors, llega el apoyo de la empresa privada a la selección, pasamos de tener estadios de 40.000 personas con 10.000 a tener estadios full con entradas agotadas. Fueron años increíbles a nivel de país, de lo que vivimos y lo que vivió nuestro país a través de la selección de Venezuela. Entonces poder formar parte de ese grupo de jugadores que por primera vez ganamos un partido en eliminatoria, por primera vez ganamos 2 partidos seguidos, por primera vez, ese es un grupo que cuando tú vas a la historia del fútbol venezolano, es el grupo que consigue todo por primera vez. Por ende, ese grupo de jugadores le cambia la cara a nuestro fútbol y siempre vamos a ser reconocidos por el venezolano, por el fanático de fútbol, de forma distinta. Hay un cariño aparte y por ende las sensaciones normales de jugar por tu selección se incrementan un poquito cuando te cuento todo esto. Y de hecho, hoy en día nuestros futbolistas juegan al máximo nivel y no tienen los resultados que por ahí tuvo ese grupo de jugadores. Cosa difícil para nosotros porque nosotros o ese grupo de jugadores espera que esta nueva generación que está al máximo nivel pueda clasificarnos a un mundial. La eliminatoria pasada quedamos de penúltimo, volvimos a lo que era Venezuela antes de este grupo de jugadores. Entonces, vestir la camiseta 53 veces, jugar 3 Copas América, 3 clasificaciones. Creo que lo único que quedó pendiente fue no poder ir al Mundial, pero hay que ser sincero y decirte que Venezuela todavía a nivel federativo y a nivel futbolístico no está listo para dar ese paso porque no hemos crecido. Yo que tuve la posibilidad de jugar en Ecuador y verlos clasificar por primera vez a un mundial en el año 2002 y un par de años después llegar a Ecuador, te das cuenta de que todo cambió. No sé cómo era antes, pero a ese Ecuador que clasificó a mundiales como país y como estructura no tiene nada que ver con lo que es el fútbol en Venezuela. Hay diferencias. Así que yo creo que todavía nosotros no estamos listos para ir a un mundial y te lo siguen dando los resultados a nivel federativo. De repente a nivel futbolista tenemos excelentes futbolistas al máximo nivel, pero por alguna razón las cosas no terminan de encajar a nivel de selección. Nos decías tú que aquella generación fue la de las primeras veces que incluso Sí, yo creo que se consideraba que Venezuela podría, dando una sorpresa, llegar a algún mundial en esa generación. Pero hubo hechos históricos como por ejemplo el del centenariazo, que hay sí, algunos reportajes, algunos artículos que todavía recuerdan eso, y donde tú hiciste un gol histórico sí. realmente. Cuéntanos más cómo fue aquel partido con Uruguay en el Estadio Centenario. Sí, ese es el partido que marca un antes y un después en todo esto que te comenté anteriormente. Es un partido que históricamente en Venezuela es considerado el más importante por lo que significó y por las maneras. Es la máxima, esa noche fue la máxima expresión del fútbol venezolano y del futbolista nacional a nivel de rendimiento. Se ganó en un estadio mítico a una selección importante y en la manera que se ganó, en lo personal, es la actuación más importante a lo largo de 23 años de carrera, porque tuve la oportunidad de marcar el segundo gol, de dar la asistencia del tercer gol, viniendo desde el banco. Así que en lo personal es un momento intocable. En lo grupal es lo más importante que se ha hecho en Venezuela. Así que imagínate la relevancia que tiene ese partido. Esa era la selección que de repente podía clasificarnos a un mundial, pero tuvimos partidos donde nos faltó esa jerarquía, esa experiencia que te da poder jugar al máximo nivel, mientras que los uruguayos, paraguayos estaban jugando en Alemania, en Holanda, en España, nosotros seguíamos jugando en Venezuela o en ligas como Chipre, en ligas pequeñas a nivel mundial, entonces te faltaba ese toque de jerarquía para cerrar de repente los partidos, cosa que hizo Ecuador con su localía en los mundiales que fue, ganar de local y conseguir puntos de visitante. Nosotros perdimos muchos puntos de local, siendo superior
a los rivales, pero teniendo las oportunidades de hacerlo y de repente no la metíamos, teníamos 2 ocasiones y no la metíamos, ellos tenían una y te vacunaban. Eso te lo da el día a día máximo nivel que nosotros no lo teníamos, o de repente no estábamos preparados como federación, como país, como un todo para poder llegar a un mundial. Precisamente una generación en la que se consideraba que por ahí Venezuela podía llegar a un mundial. Y Sí. bueno, ahora recién empezaron también las eliminatorias para Qatar. Venezuela no empieza bien. ¿Crees tú Sí. que de tu generación, en la que uno pensaba que por ahí Venezuela iba a continuar repuntando, iba a continuar yendo para arriba, hay un retroceso? Hay un retroceso, sin lugar a duda. Lo normal es seguir subiendo de escalera, no a mitad de camino regresarte. La pirámide en Venezuela se construyó desde arriba y no hay forma de hacer una construcción desde la parte de arriba. Primero tienes que hacer los cimientos. En Venezuela no hay eso, no hay formación de futbolistas, aunque hoy en día ha crecido. Hay unos futbolistas y que crecieron más rápido que la federación en el año 2006, que era la oportunidad de ir a un mundial, mientras Paraguay estaba recibiendo un premio por ganarnos en el partido de local. Nosotros estábamos peleando con la federación para que nos pagaran los premios de 3 años anteriores. Mientras en el fútbol ecuatoriano los jugadores viajaban en primera clase para poder rendir, nosotros teníamos 30 horas de vuelos en económica y teníamos 20 horas para recuperarnos y salir a jugar en Ecuador, en Quito contra Ecuador. Entonces, cuando la federación no te apoya y la gente que maneja la infraestructura y está pendiente de que la selección salga bien, no está al mismo nivel que los futbolistas, se dan este tipo de situaciones. Y hoy en día tenemos futbolistas al mejor nivel mundial en Inglaterra, en España, en Italia. Hace años que los tenemos. Tenemos una generación que tiene jugadores de experiencia con años en Europa y jugadores jóvenes que son subcampeones del mundo sub-20 y que están al máximo nivel a nivel de clubes, y vamos a la selección y la selección sigue sin dar pie con bola. Perdimos 3-0 en Colombia, 1-0 con Paraguay de local, y cuando uno quiere ir al mundial, te lo repito, el ejemplo es el Ecuador, que fue a los mundiales ganando en su localía, pasándole por encima a todo el mundo, y afuera haciendo buenos partidos, obteniendo buenos resultados. Ahora tu actualidad es como entrenador en el Larnaca, precisamente el club Sí, al que llegaste en Chipre. sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el proceso formativo con jóvenes jugadores que lo cumples hoy en día? Sí, yo hace 5 años que entreno. Yo tengo licencia A bajo la UEFA. Creo en ir poco a poco. Hoy en día estoy dedicado a la formación, a la academia. Soy entrenador de la sub-15 del club. Pero creo que en un futuro cercano daré el paso para el fútbol profesional, porque por ahí es donde yo creo que puedo aportarle más al futbolista. Más allá de que la formación me gusta, más allá de que disfruto mi trabajo, amo lo que hago, he tenido buenos resultados, por eso tengo 5 años en el club, pero creo que con la experiencia que tuve como jugador a nivel profesional, a nivel de selección, a nivel de clubes, creo que mi destino es estar con profesionales para aportar toda esa experiencia que tuve como jugador. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuáles son los conceptos que a ti más te gustan para aplicar en la cancha? Ahora estás en un proceso con jóvenes, pero ¿cuáles son tus principales influencias o cómo le gusta jugar tácticamente, digamos, como entrenador al Turbo González? Al haber estado rodeado o haber trabajado con muchos entrenadores de nivel, tú siempre, o uno siempre, cualquier cosa que ellos hicieron, uno hay que sacarle el lado positivo. De repente hasta lo que no te gustó es una enseñanza, te enseña a de repente no hacerlo porque en su momento no le gustó al grupo de jugadores. Entonces, todo técnico te deja algo. Eh, el haber trabajado con Richard Páez en la selección, creo que es muy importante el manejo del camerino, creo que es muy importante el conocer al futbolista, el día a día, el saber manejarte a través del respeto, entender que
cada jugador es distinto, entender que el jugador necesita atención, necesita cariño, en su momento necesita mano dura a través del respeto. Eso para mí es muy importante y después, bueno, por supuesto a todos nos gusta jugar a la pelota, pelota en el piso, defensivamente presión alta, no dejar que el rival pueda expresarse o pueda jugar con tranquilidad, ser versátil en el juego. De repente hay momentos que tienes que tener un poco de posesión, pero tampoco aburrir el juego con la posesión. Hay que ser también un poquito directo algunas veces, atacar por banda. Así que más o menos es la forma en que veo el fútbol. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? Ahora estás en el fútbol formativo, entrenando a jóvenes. ¿Cómo te ves tú de aquí en los 5, 10, 15 próximos años? Me veo trabajando a nivel de fútbol profesional. Por supuesto, sueño con poder dirigir a mi selección. Tengo que ser sincero y decir que yo estoy en Chipre por el tema de que mi país es invivible y no se puede vivir. Por un tema país, nosotros como familia decidimos estar en un sitio donde nuestros hijos pueden tener una educación y podemos tener tranquilidad, seguridad. Eso no quita que en algún momento en que la situación en mi país mejore, uno pueda regresar. Eso es un sueño, poder regresar y manejar la selección. Y como todo entrenador, sin lugar a duda, uno piensa en poder dirigir a alto nivel, en un sitio donde el fútbol es importante, en las mejores ligas del mundo. Pero bueno, hay que ir poco a poco y sin lugar a duda me veo trabajando en el fútbol profesional. Tengo entendido que tu hermano juega en Chipre actualmente, ¿no? Sí, mi hermano, el menor, tiene 35 años, todavía es futbolista activo, sí. Y por ahí nos decías que tu hijo es ecuatoriano, se me ocurre, también juega al fútbol. Sí, juega en la academia categoría sub-16. Y si le damos a escoger a él, quizás habría que preguntarle a él, pero te lo pregunto a ti, él podría jugar por Ecuador. Sí, eh, fíjate, yo crié a mis hijos con ese sentido de pertenencia, de querer el sitio donde nace, tener bien en claro dónde naciste, tu familia, todo esto. Así que Matías, el nombre de mi hijo, él siempre dice que él es ecuatoriano, que él nació en Ecuador y que a él le gustaría jugar por la selección ecuatoriana. Más allá de que tiene la posibilidad de jugar por Venezuela, tenemos nacionalidad italiana. Matías es categoría sub-16, nacido en el año 2005, pero juega en la categoría sub-17. Aquí en Chipre lo quieren nacionalizar para que juegue por la selección chipriota. Es una posibilidad en estas edades, ya que sabemos que no va a ir a Venezuela o Ecuador o a donde tenga que ir a jugar con la sub-15, sub-16. Ah, Le está yendo bien, quiere jugar, creo que tiene potencial, talento, pero te repito, él dice que él quisiera jugar por la selección de Ecuador, que es el país donde nació, más allá que sabe que, por otro lado, dice, bueno, también está la selección de Venezuela, donde tú jugaste y quisiera seguir los pasos tuyos. Está en un momento un poquito donde no lo tiene muy claro, ¿no? no Y sé. bueno, está la posibilidad de jugar en Chipre, donde él dice, estoy acá, tengo la posibilidad de jugar a máximo nivel de repente contra selecciones importantes a nivel europeo, amistoso, el europeo de la categoría. Es importante para él tener esa posibilidad pensando en su futuro si quiere jugar, así que estamos manejando esa posibilidad. Para ir cerrando, Héctor, ¿de dónde sale el apodo de Turbo González? Eso fue un partido de Copa Libertadores en Venezuela. Yo jugaba en el Caracas Fútbol Club, año 2001, y jugábamos contra Morelia, el equipo mexicano. Y bueno, yo siempre fui muy físico, mientras más joven estaba, más físico era, muy rápido, de encarar, desbordar. Y ese día desbordé mucho al lateral izquierdo de Morelia. Y bueno, el narrador venezolano de un canal conocido en mi país, durante la narración, después de 2, 3 veces encarar al tipo y desbordar, Héctor prende el turbo, Héctor prendió el turbo,
hasta que ya en el medio tiempo el Héctor el Turbo González, Héctor el Turbo González, y ahí me quedé turbo. Listo, Héctor, te agradezco bastante, una charla muy interesante. No, gracias a ti, un saludo a todo el mundo y saludos a todo el pueblo ecuatoriano, gracias. Gracias, Héctor, muy amable.